Muchas gracias por esta presentación. Bien, ¿cuánto tiempo tenemos? Una hora, sí. Bueno, el título que he buscado para la conferencia es Desarrollo y retos en la arquitectura de computadores. Entonces, me he dado cuenta que el título es muy acertado porque he visto que están dando aquí en este centro varias conferencias sobre la evolución y cosas de esas. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Que la evolución que ha habido en la vida natural, pues también en la tecnología y en las ingenierías, pues hay un nacimiento, evolución, una época muy incipiente, en fin, poco a poco, pues vamos a ver una evolución. Y luego otra cosa que quería destacar es que mi especialidad es la arquitectura de computadores, la estructura de computadores, y me voy a referir fundamentalmente a ello. O sea, no me voy a referir al software, etcétera, sino fundamentalmente a las máquinas, ¿no? A las máquinas de aquí, ¿no? Bien, entonces, primero voy a hablar del desarrollo histórico y luego al final voy a hablar de algunos retos, no todos, que hay en la actualidad. O sea, en la actualidad pues hay unos objetivos que parecen interesantes de cubrir con los computadores y problemas que se han planteado, como alguno veremos, daré solo una pincelada, porque en una hora, claro, es imposible hablar de entrar en detalles, ¿no? Pero voy a dar una visión un poco panorámica y centrarme en algún aspecto de los retos actuales de la ingeniería de computadores. Bueno, una cosa importante es que desde la antigüedad el hombre ha tratado de reducir al máximo su trabajo físico. Para reducir el trabajo físico, pues inventó utensilios y máquinas, ¿no? Con las máquinas, la rueda, etcétera, etcétera, pues lo que trataba el hombre era de reducir el trabajo físico. Pero luego también tratamos de reducir el trabajo intelectual. Entonces, una de las tareas intelectuales que se han planteado desde los inicios es el calcular, contar, etcétera, ¿no? O sea, y todo ya ha dado lugar al nacimiento de la aritmética, que el desarrollo de la aritmética ha ido acompañado pues, del desarrollo de instrumentos pues, para poder realizar cálculos, ¿no? Y desde luego la informática, pues desde sus inicios puede considerarse como la mejor herramienta o ayuda más eficaz pues, para facilitar el cálculo. ¿Cómo ha ido el desarrollo de ayudas para hacer cálculos? Pues tal vez el primer sistema interesante es el ábaco. Realmente se tienen noticias de que el ábaco se desarrolló 3000 años antes de Jesucristo en el valle que hay entre el Éufrates y el Tigris, y no es como los ábacos actuales, bueno, que están ya en los museos, ¿no? Que tienen este aspecto, sino que era sencillamente tenían una tabla de arena, y en una tabla de arena hacían con los dedos unos surcos y con piedrecitas iban sumando, ¿no? Tenían que sumar 5 más 4, pues ponían 5 piedras, luego ponían 4 y luego las contaban de corrido. Y en fin, esto lo hacían en unas tablas de arena, repito, con piedrecitas. Una cosa importante es que la palabra piedra en latín es calculus. Vosotros habéis oído hablar tiene un cálculo renal, ¿no? Una piedra en el riñón. Y entonces la palabra cálculo procede precisamente de esta idea de que inicialmente pues se utilizaban piedrecitas para contar. Y una cosa interesante es que estos ábacos, pues hasta la década de los 60, 50, 1950, hasta hace relativamente poco, pues se utilizaban pero mucho, y se siguen utilizando en China y Japón, ¿no? Antes del desarrollo de las calculadoras electrónicas, ¿no? Es decir, antes de 1960 pues se utilizaban mucho este tipo de instrumentos, sobre todo los orientales tenían una gran facilidad para el uso de este aparato, ¿no? Aquí, por ejemplo, os he puesto una foto
de un libro de 1955 donde viene un manual donde vienen las instrucciones de cómo manejar el ábaco, ¿no? Normalmente en los museos, en el Museo de la Ciencia de aquí también, en el Parque de las Ciencias, pues venden, en las tiendas que venden ábacos de estos. Yo tengo uno que compré en el Museo de la Ciencia de Londres, pues viene con su manual de instrucciones, etc. Bien, luego poco a poco se va introduciendo el ábaco en Europa, etcétera. Y una cosa importante es que en el siglo XV-XVI el calcular era una tarea que se considera muy difícil y multiplicar no digamos, ¿no? Y hay un manuscrito anónimo de la época de la reina Elizabeth de Inglaterra de 1570 que dice: la multiplicación es una vejación, la división es un mal, la regla de tres es un rompecabezas y utilizarlos me vuelven loco. O sea que era solo gente con mucha cultura pues sabía multiplicar y dividir en aquella época. Precisamente una cosa muy interesante es que vosotros habéis oído hablar, bueno, conocéis los logaritmos, ¿no? Los logaritmos que ideó Neper. Bueno, pues los logaritmos es sencillamente un truco, y así fue como se iniciaron, para poder multiplicar sumando, ¿no? Porque lo que hacían es, yo quiero multiplicar A por B, pues se va uno a las tablas, busca el logaritmo de A, luego busca el logaritmo de B y lo suma, y el resultado de la suma lo busca en las tablas a la inversa y obtiene el valor de la multiplicación, ¿no? Como en fin, que de esa manera pues se evitaban tener que multiplicar y dividir, ¿no? Y traigo a colación esto de daros cuenta que estamos en 1614, porque luego se desarrollaron una serie de herramientas, ¿no? Por ejemplo, en 1620 de Edmund Gunther creó este cuadrante, ¿no? Que era un sistema para hacer cálculos astronómicos, ver cuando hay eclipses, etcétera, las estaciones, etcétera. Y con este artilugio pues se podría hacer esto. Luego ya en 1660 un matemático y clérigo inglés, Octreet, inventó la regla de cálculo. Bien, en 1668 un sacerdote, Scott, pues publicó un manual de casi 1000 páginas sobre cómo construir y utilizar una arqueta, era como un baúl, un artilugio, era presentaré una foto con unas tablillas, pues poder hacer cálculos aritméticos, de geometría, cálculos para fortificaciones militares, para ver hechos cronológicos, astronomía, etcétera, ¿no? Cifrado y música, ¿no? Entonces esto le llamaban órganos matemáticos. Entonces aquí tenéis un aspecto de este órgano matemático y con todas las cosas que pueden hacer. Y en esa época, estamos hablando del siglo XVII, pues se crearon, les llamaban órganos matemáticos. Como los órganos musicales tenían muchas teclas y muchos tubos, pues esto le llamaban órganos matemáticos, ¿no? Un salto importante, esto casi todo eran de varillas o tablillas que tenían tablas y combinándolas pues podían hacer los cálculos. Bueno, entonces un paso trascendental se dio en 1642 por Blaise Pascal, ese es un francés, y en aquella época el cardenal Richelieu pues publicó un edicto de bajada de impuestos y en fin hubo ahí una pequeña revolución, y entonces al padre de Blaise Pascal pues le hicieron recaudador de impuestos de Normandía, ¿no? Y entonces el hijo, como tenía que hacer muchos cálculos para recaudar impuestos, pues ideó esta máquina de sumar que se puede considerar la primera calculadora mecánica pues para hacer sumas, ¿no? Que la idea era muy sencilla, estos son diales como los de un teléfono antiguo, y entonces sencillamente cuando esta rueda da una vuelta completa pues se movía una posición, esta de aquí, una décima de arco, una décima de aquí, y o sea el secreto estaba en cómo poder hacer el arrastre, ¿no? De unidades a decenas, de decenas a centenas y así sucesivamente, y entonces eso lo solucionó mecánicamente, ¿no? Con medio de ruedas dentadas y engranajes pues lo logró hacer, ¿no? Luego más adelante pues ya Leibniz ideó un cilindro, un tambor,
un cilindro, con el que consiguió hacer una máquina pues para multiplicar y dividir, ¿no? Muy bien, ¿no? Luego Charles Xavier Thomas de Colmar, en Francia, comercializó la primera calculadora de sobremesa, que ya introducía todas las técnicas de Pascal y Leibniz, ¿no? Y, en fin, que se utilizaba en aquella época bastante. Os advierto que algunas de estas fotos las he sacado de anticuarios, porque estos aparatos vosotros metéis en internet y lo venden en anticuarios, ¿no? Algunos son preciosos, ¿no? Son auténticas obras de arte. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, de la máquina anterior, pues cómo se sumaba, cómo se restaba, etcétera, ¿no? Cómo se hacían las distintas operaciones. Thomas, que he hablado antes de él, pues le encargaron para una exposición que hubo en París, que fue muy conocida, la exposición mundial, ya en aquella época les hacían, pues le encargaron hacer lo que llamaban un piano matemático, ¿no? Que aquí tenéis el aspecto que tenía y que obtuvo un premio de la exposición por este trabajo, y hacía toda la serie de cálculos. Bueno, entonces esto es un poco, el desarrollo siguió, etcétera, etcétera. Pero una cosa muy importante ocurrió en Inglaterra con Charles Babbage, que como veis ya a finales del siglo, principios del siglo XIX, pues ideó una máquina que se llama máquina de diferencias. Entonces ahí sencillamente era una máquina con la que se podían hacer tablas matemáticas, evaluación de polinomios, etcétera. Y utilizaba una serie de engranajes mecánicos. Era como una pieza de relojería, ¿no? Lo que más recuerda son muchos engranajes pequeñitos y de precisión, etc. Y eso fue un paso muy importante. Y sobre todo Babbage, por lo que más se le reconoce, es porque ideó lo que se llama la máquina analítica. Entonces la máquina analítica era un sistema mecánico, totalmente mecánico, y que, como he dicho y como he comentado anteriormente, todo con engranajes, ruedas dentadas, etc. Y hizo todos los cálculos, hizo todo, pero debido a que la mecánica de precisión de aquella época no estaba suficientemente desarrollada, pues no se concluyó totalmente, pero se sentaron una serie de ideas que todavía hoy se están utilizando. Por ejemplo, él concibió su máquina en el Museo de Ciencias de Londres, porque luego la han hecho, ¿no? Tenían todos los planos, como la mecánica en la actualidad de precisión está ya perfectamente desarrollada, pues la replicaron, lo montaron la máquina analítica. Y después esta foto para que veáis el tamaño que tiene, ¿no? Y una cosa muy importante es que él habla de que su máquina tiene una serie de partes. Tiene una parte que le llama el taller, que es la unidad de control de hoy día. Luego habla de entradas, habla de salidas, habla de memoria. O sea, la idea que tenemos hoy día de las unidades funcionales de un computador, unidad de aritmético lógica, unidad de control, etcétera, unidades de entrada y de memoria, pues ya él se le sugirió esa idea. Y luego utilizaba para entrada y salida unas tabletas de madera con orificios, que eso luego durante todo el siglo XX, pues hasta la década de los 70, pues se han utilizado tarjetas perforadas, pero eran de madera, eran unas tablillas de madera. Y esa idea la sacó de unas máquinas, de unos talleres para hacer tejidos y telas, los talleres Hollery se llaman, Jacquard, que ideó un sistema para hacer, por ejemplo, tejer una alfombra o tejer un cuadro, en fin, hacer tejidos, pues con unas lanzaderas y unas tarjetas, pues podían hacer un dibujo en una tela, ¿no? Tejer, en otras palabras. Y entonces, utilizando esa idea, tenían esta entrada y salida. Concretamente, esta tarjeta lo que dice es multiplicar lo que hay en la memoria 6 con lo que hay en la memoria 2, ¿no? Y repito que a mí lo que me gusta mucho es la idea de que la unidad de
de control, el procesador le llamen taller, ¿no? Porque te da indica que ahí es donde se manipula con los datos, ¿no? El taller, ¿no? Pues esa idea la introdujo él. Y en aquella época también tuvo importancia, esta imagen lo pongo porque se habla mucho de ello, de que él trabajó, Charles Babbage, que lo tenéis a la izquierda, con Lady Ada Lovelace, que era hija de Lord Byron, un poeta escritor muy famoso. Y entonces Lady Lovelace se le cita hoy día como que es la primera programadora del mundo. Claro, él la ayudaba y ella la ayudaba, y sobre todo para hacer programas, ¿no? Concretamente, pues se habla de que ella tuvo la idea de hacer los saltos, ¿no? En las bifurcaciones, y conceptos pues que son muy importantes, que se utilizan totalmente. Es la fuerza que da a los ordenadores, a los lenguajes de programación, es la posibilidad de hacer saltos, hacer sus rutinas, etcétera. Pues Lady Ada Lovelace pues es una, repito, que colaboró mucho con Charles Babbage. Bueno, luego hay otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, Boole. Bueno, una cosa que, sí, bueno, George Boole, ya desde el punto de vista teórico, pues desarrolló el álgebra que lleva su nombre, que luego ha sido el fundamento pues de funcionamiento de toda la electrónica digital. Y luego Hollerith creó un sistema de tarjetas perforadas que, bueno, en Estados Unidos a finales de la década de los 19 tenían un problema. Según la Constitución de Estados Unidos, cada 10 años hay que hacer un censo de toda la población. Y entonces en el censo de 1880, cuando hicieron el censo, se dieron cuenta que no les daba tiempo a computar todos los datos que tenían en 10 años. Y claro, dice, bueno, no hemos acabado de procesar todos los datos del censo, de un censo, y nos va a llegar el anterior. Y entonces Hollerith ideó unas máquinas que se llaman tabuladoras, que sencillamente pues iban recopilando datos, y fue una herramienta muy interesante porque lo que prevían que podrían tardar más de 10 años, pues lo resolvieron en año y medio, así, ¿no? Y fue interesante, y otra vez con la idea de las tarjetas perforadas. Y luego también hay un español, Leonardo Torres Quevedo, que tiene una importancia trascendental, que propuso una máquina electromecánica, que para hacer determinadas operaciones, basado en la idea de Babbage, hacerlo ya de forma eléctrica. Bueno, Leonardo Torres Quevedo también ideó un sistema de ajedrez, el ajedrecista se llama, que jugaba al ajedrez, una máquina que jugaba al ajedrez, y algunos le consideran como un innovador de la inteligencia artificial en cierta medida, porque yo no juego al ajedrez, pero había un determinado juego, partiendo de unas determinadas fichas, siempre daba jaque mate, ¿no? Y curiosamente movía las fichas, las fichas del ajedrez, pues como lo movía es porque se ponían encima de un tablero, y por debajo tenía imanes, ¿no? Y entonces con los imanes de por debajo uno jugaba, y en fin, que muy ingenioso, ¿no? Leonardo Torres Quevedo es un español que tiene una importancia grandísima, y por desgracia, como ocurre con otros científicos e ingenieros, pues en España no se le da la importancia que tiene, ¿no? Leonardo Torres Quevedo. Bueno, luego hay una máquina que está de calcular, que lo utilizaban muchísima. Esta la he puesto porque yo, cuando era pequeñito, estoy hablando del año, os vais a asustar, de 1955, así, me acuerdo de verla en la oficina de mi padre, ¿no? Trabajaba, y esto era la Bruce Viga, y esta era una máquina pues que servía pues para sumar, y esto lo utilizaban en todas las, o sea, repito, pues por la segunda mitad del siglo XX, pues a mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, pues se ha utilizado muchísimo esta máquina. Bueno, hablo hasta la década de los 50, ¿no? Y esto se encuentra también en sitios de antigüedades, etcétera, y son unas maquinitas de ese tamaño donde se hacían todas las operaciones. Bueno, entonces nos vamos a pasar ya a la parte de electricidad
de ya máquinas eléctricas y más automáticas. Pero antes de nada, antes se ha hablado antes de hablar de estos sistemas ya mecánicos, pues os he hablado de que había tablillas y os he hablado de la regla de cálculo. Os he traído una. Bueno, esta es muy pequeñita y por tanto no es muy precisa, pero daros cuenta, yo hice físicas en Madrid en el año 1965, pues cuando yo entré en físicas no había calculadoras y utilizábamos las reglas de cálculo. Entonces yo con esto, bueno, esta es muy pequeñita, pero las buenas son hasta 1 metro de largo. Y entonces moviendo esta tablilla y este visor, pues puede multiplicar, dividir, etcétera. Y quiero que lo veáis porque es impresionante. Todas las obras de ingeniería, todos los cálculos que hacía físicos, ingenieros para hacer edificios, para hacer puentes y tal, todos los hacían con esto. Esta era la herramienta de cálculo. Entonces aquí, moviendo, repito, aquí teníais toda se mueve, está de un lado la tablilla de medida, entonces eso es la regla de cálculo. Luego ya me acuerdo cuando estaba yo en segundo y tercero de físicas, empezaron a salir las primeras calculadoras que eran de Texas Instruments y que eran carísimas, ¿no? Eran unas calculadoras ya, y, en fin, que solo los que tenían dinero tal, ¿no? Pero hasta entonces se utilizaba la regla de cálculo. Y claro, ahí hay muy poca precisión porque es muy pequeñito, ¿no? Bueno, entonces ya en 1939 a 1943, es decir, bueno, fue cuando en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ZUS en Berlín pues construyó computadoras electromecánicas para cálculos aeronáuticos y tuvo mucha importancia porque fueron ordenadores auténticamente revolucionarios. Claro, estaban en el Berlín nazi, ¿no?, del tiempo de Hitler, y no desarrolló varias máquinas, pero al final le mandaron al frente y tuvo que dejar de hacerlas, y eran para cálculos aeronáuticos, y por muchos es considerado como uno de los principales pioneros pues de las máquinas automáticas, ¿no?, que se hicieron, ¿no? Luego, estas son otras de las máquinas. En 1944 hay que construye un computador con relés. Los relés son, no sé si lo sabéis, son sencillamente conmutadores que se abren o se cierran por medio de una corriente eléctrica más pequeña, ¿no? Tienen un imán y una lengüetilla y con el imán se cierra o se abre el conmutador, ¿no? Son electromecánicos. Y y con cintas de papel. Luego Shannon aplicó el álgebra de Boole al diseño de circuitos de conmutación, utilizando solo dos valores 0 y 1. Y luego en Iowa, en Estados Unidos, en el norte, construyeron, pero no la concluyeron, otra máquina, la ABC. Y luego, bueno, hay disputas, incluso hubo disputas judiciales para ver quién era había hecho el primer computador, etc. Tal vez el primer computador que yo suelo citar de mayor interés, computador electrónico, pues se debe a Edgar y Mauchly, que era un físico y un ingeniero eléctrico de la Universidad de Pensilvania, que en 1945 terminaron el ENIAC. Entonces era un computador de uso general, es decir, que se podía programar, porque todos los anteriores pues eran o para resolver ecuaciones diferenciales o normalmente estaban enfocados a una tarea concreta, y en cambio este era de tubos de vacío, de válvulas, que tenía 18.000 válvulas, y estaba realizado con ayuda, financiado por el ejército de los Estados Unidos, porque lo querían este ordenador para hacer tablas balísticas, es decir, que cuando tenían que lanzar con un cañón, dar a un determinado objetivo, pues querían determinar, teniendo en cuenta la distancia, la velocidad del viento,
etcétera, pues el ángulo y potencia pues, con que tienen que disparar el cañón, ¿no? Eran tablas balísticas. Y bueno, como veis, es muy comparado con lo que hace hoy un ordenador, pues es ridículo las prestaciones que tenía, pero fue el primer computador electrónico que utilizaba, repito, tubos de vacío. Aquí tenéis un aspecto, como veis es una sala grande y donde están las distintas unidades, a pesar de la poca memoria que tenía, pues era todo eso. Y curiosamente, pues se programaba a mano, prácticamente había unos paneles, ¿no? Unos paneles, y por medio de unos cables con unas bananas, bueno, esto que lleva esta señorita aquí son unos cables, unas bananas, unos conectores que se meten entre dos agujeros. Entonces cuando querían hacer un programa, pues lo que había que hacer físicamente era interconectar unas unidades con otras, ¿no? Dependiendo de la operación se programaba, pues como veis, con cables, ¿no? Y luego además los tubos de vacío, esto fallaba muchísimo y había que estar constantemente cambiándolos. Y luego otra cosa que ocurría es que consumía una cantidad de energía impresionante. De tal manera que en el barrio, en la zona donde estaba de Pensilvania, la escuela Moore, es un centro de universidad donde se desarrolló, pues había muchos apagones de luz. Por la noche, claro, lo notaban. Y entonces salían notas en el periódico. ¿Qué están haciendo en la escuela Moore? Que creemos que es de allí, que hay apagones y tal, ¿no? Y era del ordenador del ENIAC. Bien. Luego, otro personaje muy importante fue John von Neumann, que lo importante de John von Neumann es que tuvo la idea del programa almacenado en memoria. Es decir, coger y en vez de tener que cablear los programas, por así decirlo, pues se lo quiero decir, bueno, pues de la misma manera que metemos los datos, vamos a meter lo que tiene que hacer con un código y lo almacenamos en otra memoria, pero lo almacenamos. Y tuvo esta idea. Bueno, pongo aquí una interrogación porque John von Neumann estaba trabajando en otro centro y fue allí de visita a la escuela Moore de Pensilvania y habló mucho con Edgar Moseley. Y hay gente que dice que los otros ya le dieron la idea y él la desarrolló, ¿no? John von Neumann, bueno, John von Neumann es un científico famosísimo, intervino también en la construcción de la primera bomba atómica y es un matemático, químico. Creo que la titulación que hizo fue Químicas en Berlín, ¿no? Y en fin, pero las máquinas normales, los ordenadores normales, decimos máquina von Neumann, estructura von Neumann. Eso quiere decir que es con programa almacenado y realmente todos los computadores pues son von Neumann, ¿no? Bueno, luego también quiero citar a Wilkes porque, claro, los americanos pues han tratado siempre de hablar de lo suyo, que somos los primeros, los más importantes, y la contribución europea en el desarrollo de los computadores fue trascendental. Y para mí, Maurice Wilkes, de la Universidad de Cambridge, fue una persona muy interesante porque no se cita mucho. Y repito que para mí, igual que Zuss, hizo una contribución importantísima. Concretamente, pues von Neumann tiene la idea del programa almacenado en la memoria, como los datos, pero realmente el primer ordenador construido fehacientemente con programa de uso general, pues lo redesarrolló Wilkes en la Universidad de Cambridge. Y luego ideó el concepto de microprogramación, que es una forma de diseñar la unidad de control muy interesante y que se sigue utilizando en los procesadores actuales. Bueno, entonces este es John von Neumann, es una máquina, el IAS se llama, que construyó, y las memorias eran tubos de vacío que vienen aquí, en fin, era una cosa muy rudimentaria. Y luego el primer ordenador comercial que tuvo éxito fue el Univac 1, que se comercializó en 1951. Y bueno, vendieron eran computadores carísimos que solo grandes instituciones pues podrían comprarlo, ¿no? Y en fin, que se vendieron 43 hasta 1957 y hacía 1000 operaciones por segundo. Aquí tenemos un aspecto del Univac, ¿no?
que tiene las distintas unidades. Hay un armario, aquí tiene cerrado, y aquí habrá un rack con la unidad de control, la unidad de memoria, etcétera, etcétera. Me decía un compañero, dice, no, yo he estado dentro de un ordenador. Claro, tiene sentido decir estar dentro de un ordenador, porque se podía uno meter dentro. Bueno, y aquí tenemos otra foto del Univac con unidades de cinta. Esto ya, repito, que esto ya se vendían y los compraron las empresas. Unidades de cinta magnética, panel de control. Y esa es una foto curiosa porque es de elecciones de 1952, que se utilizó para hacer previsiones de los resultados. No sé si tenían tan poco éxito como las que tienen ahora aquí, las previsiones de las elecciones, pero ya en el 52 se utilizaron para hacer previsiones de las elecciones. Por cierto, esta foto me llama la atención porque se parece un poco a Aznar, ¿verdad? Pero no, es del 1952. Es que era un candidato con Mocle y tal. Bueno, entonces, este es un poco ver el desarrollo, ¿no? Porque a partir de ahí que ha habido, a partir del Univac 1, pues cada vez se van consiguiendo computadores más potentes, más pequeños. Más potentes quiere decir que hace más operaciones por segundo, son más rápidos, ¿no? Cada vez más pequeños, más baratos y más fiables, ¿no? Estos son los objetivos fundamentales, ¿no?, de la arquitectura de computadores. Pues hacer que sean, repito, potentes, y la potencia la medimos por la velocidad de ejecución, los programas, que sean poco voluminosos, baratos y fiables. Y este desarrollo se ha conseguido gracias a la arquitectura de computadores y, por otra parte, gracias a la tecnología electrónica. Y a mí me gusta mucho esta fórmula, que yo me atrevería a llamarle la fórmula fundamental de la estructura de computadores, porque tiene mucha miga. O sea, esta fórmula me dice que el tiempo de ejecución de un programa es igual al número de instrucciones que se ejecutan. Claro, si yo tengo un programa, pues tengo que ver el número de instrucciones, no del programa, sino que se ejecutan, porque hay bucles, y tengo que mirar las veces que se ejecuta el bucle, multiplicado por el número de ciclos por instrucción. Cada instrucción consume un número predeterminado de ciclos de reloj, ¿no? Entonces yo lo multiplico por el número medio de ciclos por instrucción y luego lo multiplico por el periodo de reloj. Entonces aquí claramente se ve la tecnología, la electrónica, cómo influye. Lo que tratamos es de que el tiempo de ejecución de un programa sea el más bajo posible. Entonces, ¿cómo contribuye en la evolución la tecnología? Pues contribuye con el periodo. Si tenemos una tecnología electrónica superior, es más rápido, y el reloj, la frecuencia es mayor. Nosotros buscamos que nuestro ordenador tenga una frecuencia de reloj muy grande. Entonces, toda la evolución de la tecnología la podemos meter aquí. Y luego la arquitectura, que es cómo se diseña el computador, pues está relacionado con el número de instrucciones. Siempre hablo de instrucciones máquina, ¿no? En código máquina, pues obviamente, si el código máquina es muy potente, tiene instrucciones con mucha semántica, pues el programa tendrá menos instrucciones. Pero ojo, eso lo tengo que multiplicar por el número de ciclos por instrucción. Cuanto menor sea el número de ciclos por instrucción, pues mucho mejor. Entonces aquí está un poco metida toda la idea Bueno, y volviendo a nuestra historia, pues a partir del Univac, etcétera, se consideran, como sabéis, 4 generaciones de computadores, que he resumido en esta tabla. O sea, hay una primera, que es la de los tubos de vacío, memorias de retardo, etcétera, aritmética de punto fijo, es decir, solo se puede trabajar no se puede trabajar en coma flotante, en punto flotante, con números en punto fijo, y algunos ordenadores de la época. Luego hay otra época que son los transistores, luego los primeros circuitos integrados, y luego ya vienen los circuitos integrados de gran escala, microprocesadores, etc. Bueno, esta presentación la tenéis, al final diré dónde está, la he subido ya esta mañana a una web, ¿no?, a internet, una dirección URL que al final
viene ahí para que la copiéis. Y, en fin, que esto lo salto rápido, pero la idea es eso, que por una parte lo que va cambiando es la tecnología, las velocidades, pues del orden del milisegundo, microsegundo, nanosegundo, y luego el hardware, el software, ¿no? Los tipos de lenguajes y algunos ejemplos de computadores. Algunos son, por ejemplo, a mí me gusta mucho el IBM 360, que fue revolucionario. Aquí hay ordenadores muy interesantes, ¿no? Bueno, entonces, pasando a dónde hemos llegado, pues muchos de vosotros sabréis que hay una lista que se llama Top 500, donde vienen los ordenadores más potentes. Ahora voy a hablar de supercomputadores, los ordenadores más potentes del mundo. Cada 6 meses esta lista se actualiza. Hay unos programas de test, normalmente es el LeanPad, porque claro, yo he dicho ahí que para evaluar un ordenador, lo que puedo utilizar es la fórmula esa del tiempo de ejecución igual al número de instrucciones. Pero claro, yo para comparar un ordenador con otro, no puedo comparar sin más ese tiempo, sino tiene que ser para un programa, porque era el tiempo de ejecución de un programa concreto. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo quiero comparar varios ordenadores, tengo que ver el tiempo de ejecución, pero para un programa, para unos programas concretos. ¿Comprenden? Porque si no, no puedo comparar. Es lo mismo que si estoy comparando dos coches. Digo, ¿cuál tiene velocidad mayor, este o este? Un SEAT o un Mercedes, ¿no? Pues yo para comparar la velocidad, con esto no me basta. Digo, pues cojo el coche y lo pongo a alta velocidad. No, porque tengo que decir si es cuesta abajo, cuesta arriba, etcétera, etcétera, o en un circuito de carreras. Entonces hay unas normativas. Entonces en informática, posiblemente seguro que lo sabréis muchos, pues lo que hay son unos programas, el benchmark les llaman, para poder comparar. O sea, se hacen esas medidas, pero con esos programas. Entonces, como los supercomputadores normalmente es para cálculo de tipo científico, pues hay un paquete de programas que se llama LeanPad, que normalmente es invertir matrices, grandes matrices, y se comparan con estos programas, que esos metéis en internet y vienen los programas. Entonces, actualmente en la lista, la última que ha salido en noviembre, pues el primer computador más potente del mundo es este de aquí, que se llama Summit, que está hecho por IBM, y tiene este supercomputador, tiene en total, daros cuenta, 2.397, tiene 2.397.000 procesadores, núcleos, daros cuenta la burrada. Y la velocidad se da en lo que se llaman flops. Flops quiere decir operaciones por segundo con números, operando con números reales, números en coma flotante, números reales. Entonces tiene una potencia de pico máxima de 200.000 teraflops. Un tera estudios, lo que se llama de aprendizaje en máquinas, estudios estadísticos, pero más sofisticados, para automáticamente poder abstraer de esa cantidad ingente de datos mucha información. En las ciudades, el concepto de ciudad inteligente pues es lo mismo, tratan de obtener datos de consumo energético, de tráfico, etcétera, de la ciudad, y ahí también hay cantidades ingentes de datos que, aprovechándolos y utilizándolos adecuadamente, pues a lo mejor se puede hacer una previsión de por dónde hay que hacer una carretera, o de cómo poner la frecuencia de los semáforos, de que cambien los semáforos, o cómo, en fin, que ese es un problema. Y claro, en la minería de datos y todo lo relacionado con la ciencia de datos, pues requiere computadores para muchas aplicaciones, computadores extraordinariamente potentes. Entonces es un reto de poder abordar estas aplicaciones con nuevos sistemas. Y también se ha observado en los últimos años, y como viendo un poco el futuro, pues que ha habido una migración, una reorientación del mercado. Hace unos años todo se basaba en servidores, PCs de sobremesa y PC portátiles. En cambio hoy lo que se trata es de grandes centros de datos, como los que he hablado de Google, o los supercomputadores, o otros centros y centros que permiten hacer la minería de datos, el procesamiento de datos, luego sistemas empotrados,
que claro, el sistema empotrado son sistemas que tienen un ordenador dentro, un procesador, pero que externamente no se ve, ¿no? Por ejemplo, un horno de microondas pues tiene un procesador dentro. Esto sería estos digitales, pues son también sistemas empotrados. ¿Por qué? Porque realmente esto lo que es tiene un procesador, una memoria, es un ordenador pequeñito, vestible, se le llama vestible, ¿no? Pero esto se llama sistemas empotrados, para diferenciarlos de esto, ¿no? Pues un reto pues es todos los sistemas empotrados y por otra parte los dispositivos móviles. Bueno, están relacionados unos con otros. Entonces estos son un poco la orientación. Y luego, bueno, esto es explicar lo que acabo de decir. Y luego hay un desafío, que es al que me voy a referir para acabar mi charla, que es muy importante, que es la eficiencia energética. O sea, hace años, he comentado anteriormente que el ENIAC consumía una cantidad impresionante de energía, ¿no? Y entonces poco a poco, como hay muchos sistemas informáticos, grandes centros de datos, pues el consumo energético es muy grande. Para que hagáis una idea, dentro de la lista del top 500 suele haber 3 o 4 ordenadores españoles, y hay uno que está casi siempre, que es el Mare Nostrum, que es un ordenador que está en Barcelona, y un ordenador que está en el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, y yo tengo cierto contacto con este centro. Y entonces este ordenador, que está en el top 500, me decía el director que solo de energía eléctrica pagan al año 1,5 millones de euros. Porque claro, aparte de lo que consumen los circuitos electrónicos, requiere una instalación de aire acondicionado, de climatización impresionante, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante, que es el que, para que veáis los retos que hay, es de la eficiencia energética, ¿eh? Y referente... eso es lo que decía. Bueno, también la eficiencia energética está relacionada con lo que nos dura la batería de nuestro móvil o de nuestros portátiles, etcétera. Porque claro, nosotros lo que nos interesa, un tendón de Aquiles del móvil, es que ahí la tengo que recargar todas las noches, que se nos acaba la batería. Interesa hacer sistemas que consuman la menor energía posible. Entonces esto es muy importante. Y luego otra cosa es que cuando se diseña un programa, una aplicación nueva, pues nos fijamos en el tiempo de ejecución del programa. Bueno, pues ahora los últimos conceptos que hay es calcular también la energía que consume el programa. O sea, no solo el tiempo de ejecución, sino lo que consume. Y esto tiene una importancia impresionante, como os voy a decir a continuación. Y la obtención de mayor eficiencia energética ha llevado a la aparición de dispositivos paralelos y heterogéneos que generan mayor complejidad e incompatibilidad con el software existente. ¿Qué quiere decir eso? Que, como veré a continuación, una forma de conseguir reducir el consumo energético es utilizar arquitecturas paralelas, es decir, en vez de tener un solo procesador para realizar una tarea determinada o para una carga de trabajo, pues si lo realizan 4 procesadores, como veré a continuación, se reduce el consumo energético. Entonces, al paralelizar los algoritmos, pues estoy introduciendo complejidad, pero estoy obteniendo un rendimiento mayor. Luego otra cosa es lo que se llama el concepto de silicio negro. ¿Qué es esto? Pues sencillamente que si yo tengo ahora este ordenador está consumiendo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que, como veis, es un Core i7, no sé cuántos núcleos tiene, uno decís por ahí, no sé cuántos tiene, pero no estoy utilizando solo no está haciendo nada, ¿no? El ordenador. Pues entonces desconectar automáticamente las partes del ordenador que no se están utilizando. Si yo tengo, por ejemplo, 4 núcleos en el procesador, pues 3 dejar hacer que no funcione. Eso ya automáticamente en los de Intel en parte lo hacen, ¿no? Que automáticamente, si yo tengo 4 núcleos y hay uno que no se utiliza, pues se desconecta eléctricamente. O eso es lo que se llama silicio negro, porque hay partes que no se utilizan. De acuerdo. Entonces aquí
para que veáis mejor el problema, hay una estimación que se ha hecho y este es el consumo de energía que hacen el cálculo por bit proyectado hasta el año 2045. Y esa es la producción actual de energía en el mundo. Entonces, según esa estimación, se llega a la conclusión de que en el 2040, si se produjese la misma energía que ahora, toda esa energía la consumirían los computadores. ¿De acuerdo? O sea que el problema es gordo. De todas maneras, a mí me gusta más esta predicción, que lo he cogido de esta revista que viene ahí, que viene el consumo, el tanto por ciento del consumo de la energía que por los equipos de procesamiento, móviles, etcétera, etcétera, en el mundo respecto al total. Entonces, en esta estimación, en el 2030, en el peor de los casos, es decir, si no se hace nada, pues el 51% del consumo total de la energía sería por los computadores. Entonces, todos somos muy conscientes del cambio climático y de todas estas cosas, del CO2, etcétera, y luego que hay que ahorrar energía, ¿no? Y por eso, pues es un aspecto muy importante. Bueno, aquí tenéis, en el peor de los casos, pues este consumo de energía, estos son 35.000 teravatios horas en un año, por cada año, teravatios hora, y producida primero por la fabricación, lo que está en color marrón, es el consumo producido por la fabricación de los equipos informáticos, por los centros de datos, por accesos a través de internet, de inalámbricas, etcétera. Y como veis, pues es algo impresionante. Entonces, para tener una idea, es la segunda fórmula que voy a poner, ya no voy a poner más, ¿no? Pues si la tecnología fundamental que se utiliza, se sigue utilizando la tecnología circuitos CMOS, ¿no? Para los que habéis estudiado tecnología, pues esto es un circuito CMOS. Entonces, la potencia que disipa una puerta lógica, pues depende, hay un parámetro A, que es el coeficiente de actividad que se llama, que quiere decir si está de todo el sistema, qué partes están activas o no. Lo que he comentado antes de que se desconecta alguna parte, pues eso me da un índice de qué parte, si solo está el 50%, pues ese coeficiente sería 0,5. O sea, es la parte que está activa. Luego, por otra parte, tenemos la capacidad, porque cada puerta lógica tiene una capacidad. Luego, esta es la tensión de alimentación al cuadrado por la frecuencia. Bueno, de aquí, lo tenéis en la presentación en internet, aquí lo que quiero destacar es que depende de la alimentación del circuito, de la tensión de alimentación del circuito. Tradicionalmente eran 5 voltios, pero los microprocesadores actuales y los procesadores actuales, pues la tensión de alimentación pues ha bajado a 1,5, incluso menor, que es una cantidad pequeñísima. Pues cuanto menor sea la tensión de alimentación, menos consumo energético. Y luego también hay otro factor muy importante, que es la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor consumo. A mayor velocidad, mayor frecuencia, mayor consumo. ¿Lo veis aquí la frecuencia? Entonces eso es muy importante, no es lo que digo. Es posible reducir la potencia consumida bajando la tensión de alimentación o la frecuencia del circuito. Claro, daros cuenta de que el circuito CMOS tiene la ventaja de que cuando no está cambiando de estado, el consumo es muy pequeño. Es prácticamente las corrientes de pérdidas. Y claro, si va cambiando, el consumo mayor se produce en la transición, cuando va cambiando. Entonces, si la frecuencia de cambio si cambia mucho, es decir, la frecuencia es muy grande, pues mayor es el consumo. Entonces, la idea fundamental es esa, bajar la frecuencia, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que mi programa va a tardar más, porque si subo la frecuencia, efectivamente, si bajo la frecuencia, sube el periodo, y según la fórmula que puse antes, pues al incrementar el periodo, el tiempo de ejecución aumenta. Bien, y también debido a la importancia del consumo energético, aparte del top 500,
pues ahora se publica una lista, una tabla que se llama el Green 500. Entonces, el Green 500, ¿qué es? Pues la catalogación de los 500 supercomputadores del mundo, de los más potentes, pero por consumo energético, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que consumen. Son millones de instrucciones por segundo por vatio, millones de instrucciones por vatio. Entonces el Submit que hablé antes ocupa el 3 de este ranking, es decir, está muy bien, pero ya la lista, pues como veis, cambia, ¿no? Y eso ya es muy importante, eso lo digo para que veáis la importancia que tiene el consumo energético. Bueno, entonces esto es un poco hablar de lo mismo. También, aparte del procesador, pues hay otros factores que inciden en el consumo energético, ¿no? Por ejemplo, la memoria consume mucha energía. Entonces lo que se trata es de disponer de varios bancos de memoria y desactivar los que no se estén utilizando. Yo ahora, por ejemplo, he hecho una ampliación de memoria en disco, tengo disco de estado sólido a 1 terabyte aquí, pues no lo tengo todo utilizado, pues tengo una gran parte, tengo ocupados pues del orden de 200 gigabytes de memoria de disco de estado sólido. Pues ahí lo lógico es que una parte de la memoria que no me tiene información, pues que no esté conectada eléctricamente, ¿no? Pues todas estas cosas son importantes. Luego hay cosas muy curiosas, para que veáis hasta dónde llegan las cosas, es que, por ejemplo, para reducir el consumo de los buses, pues con muchísima frecuencia nosotros damos las direcciones de memoria secuencialmente. Si yo estoy cargando un fichero, pues sencillamente se están generando por los buses las direcciones de disco en posiciones sucesivas de memoria. Entonces, eso es un contador binario. Pues en vez del contador lo hago un binario aritmético, digámoslo así. Hay unos contadores que se llaman Gray, que de una posición a otra solo varía un bit, ¿eh? O sea, se va contando, pero no se va contando 0, 1, 2, 3, 4, sino de otra manera, en otro orden distinto, pero de tal manera que de un valor al siguiente solo varía un bit. Con lo cual, estos se llaman contadores Gray, con lo cual se ahorra un montón de energía. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, cuando cambian los bits es cuando se produce un gran consumo de energía. Entonces, con estos contadores Gray, pues no se va a consumir esa energía. Pues son técnicas muy sofisticadas que interesante. Bueno, a todo esto, bueno, otra cuestión que he comentado anteriormente es que si yo tengo una carga de trabajo W es el número de instrucciones multiplicado por ciclos que tengo que ejecutar, la carga, el tamaño del programa. Entonces, en un procesador, pues si yo tengo un procesador, el tiempo de ejecución será la carga de trabajo multiplicado por el periodo, es decir, dividido por él. Y esta es la energía que consume. En cambio, si esa carga de trabajo la distribuyo entre varios procesadores, se demuestra matemáticamente que la energía que tenía antes se divide entre P. Claro, estos procesadores pueden trabajar a una frecuencia menor y ejecutándolos en el mismo tiempo. Este P2, el 2 está mal, ese 2 hay que quitarlo. Me he dado cuenta, creo que está mal, porque esto habría que multiplicarlo por P. Pero el caso es que con paralelismo reducimos la energía. Bueno, entonces quería comentaros que eso es tan importante que nosotros, en nuestro grupo, hemos presentado un proyecto al Ministerio para hacer un estudio pues del consumo energético de los programas, etcétera, y nos han dado un proyecto, nos lo han comunicado la semana pasada, el jueves de la semana pasada, de 240.000 euros para trabajar en estos temas. Yo no sabía, cuando he preparado esto, no sabía el resultado del proyecto, ¿no? Bueno, entonces este es un poco, bueno, hablando de energía, os pongo esto de curiosidad, porque me he encontrado una página web que hablan del consumo fantasma. Entonces esto es lo que consumen cuando en nuestras casas tenemos el decodificador de la televisión, tenemos una serie de aparatos que no están funcionando, que están en stand-by. Entonces esto lo que consume
un ordenador portátil en stand-by, el horno de microondas, la lucecita que tiene, la cafetera, etcétera, el cargador del móvil, lo que se consume, que hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces con esto, en fin, concluyo mi charla. Bueno, una cuestión es que ahí está la dirección web donde está la conferencia. Ahí hay un guión bajo, que es que no se aprecia, y esto es el Mare Nostrum, este supercomputador de Barcelona, que está el 13º en el ranking en Barcelona, y estoy yo dentro de, por así decirlo, del ordenador, porque es como una jaula de cristal, y dentro del supercomputador. Bueno, si queréis hacer... Si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, alguna curiosidad. No hay ninguna pregunta, ninguna curiosidad. Bueno, a lo mejor a vosotros esta parte de hardware, de cosas os interesa menos, pero yo creo que es interesante. Es que, claro, uno que programa, no tiene una necesidad apremiante de conocer lo que hay debajo, ¿no? Pero es importante. De sistema, sí. Sí. Y en fin, aunque muchas cosas ya las sabríais, pero si queréis hacer alguna pregunta... He leído acerca del uso del ADN para almacenar información. Del ADN para almacenar información. Eso es, ¿cómo de cerca o de lejos se ve el uso? Bueno, eso yo creo que está muy, muy alejado. Bueno, en cuanto a cosas de futuro, os podía hablar, bueno, yo he hecho últimamente, los últimos años, una serie de vídeos, algunos de divulgación, y los 2 últimos vídeos que he hecho son sobre computación cuántica, que es un tema que se habla mucho de computadores cuánticos, pero que incluso ya IBM está vendiendo computadores cuánticos, pero que tardar 20 años o más, ¿no? Y son nuevas formas, ¿no?, de implementar computadores, ¿no? De todas maneras, pues hoy por hoy sigue estando la electrónica, la fotónica, la óptica son... pero que haya otros computadores biológicos, así con el ADN, eso yo lo veo que está a años luz, y además pueden hacer cosas muy pequeñitas, ¿no? En los supercomputadores cuánticos, cuando se logre, pues van a ser revolucionarios, porque entre otras cosas, el sistema de cifrado que se utiliza hoy día para todos los mensajes es un sistema totalmente seguro. Está basado en un algoritmo matemático que consiste en la factorización de números enteros. Y, claro, para descifrar, la cuestión es la siguiente. Hay algoritmos para descifrar los códigos el código de encriptado actual, pero esos algoritmos que se hacen por la cuenta a la vieja, es decir, probando, pues se calcula que tardarían del orden de siglos en poderse descifrar. Pero con la computación cuántica se ha demostrado, cuando se tenga, que a lo mejor en 5 minutos tú puedes descifrar esos códigos. Con lo cual el problema que hay, bueno, habrá que cambiar los códigos de encriptado, pero el problema que hay es que todo lo que hay almacenado hasta ahora que está encriptado se podrá leer. Y entonces ahí hay un gran temor, ¿no? Pero que se está trabajando mucho. Eso, si os metéis en YouTube, Alberto Prieto, podéis ver de los computadores cuánticos cómo está el estado de la cosa. Y luego hay otro tema interesante,
que no ha hablado, que es guardar los datos. Entonces, hay un problema grande en que hay muchos datos, pero con el tiempo se pueden perder, ¿eh? Incluso pues las memorias, los discos de estado sólido tienen un número, viene en el manual un número de veces de lecturas y escrituras máximo. Y luego ya al cabo de un tiempo, a lo mejor 10 años, si yo tengo el mismo sistema, se me puede perder la información. Tiene un tiempo de vida, ¿eh? Y entonces hay un movimiento de que se está creando en los polos, ¿no? Centros de datos para almacenar, porque allí no hay problemas de refrigeración, y entonces allí pues se están tratando de almacenar datos, etcétera, etcétera. También para consumir poca energía de refrigeración, etcétera. O sea que son problemas que hay también que se están tratando. ¿Alguna cuestión más? Sí. Bueno. Y bueno, el problema de seguridad de los datos, como sabéis, es importante, muy importante, ¿no? A mí me llamaron hace unos años porque en el Congreso estaban tratando, como sabéis, los abogados y el Poder Judicial, pues todo lo que utilizan es papel, los legajos que llaman, y toda la información la tienen en papel, y querían hacer un proyecto de ley que era pues para informatizar todo. Y entonces tenían el problema de decir, bueno, nosotros un papel pues sabemos lo que dura, ¿no? Y hay archivos históricos en España, uno en Simancas, que tienen pues de toda la Edad Media, guardan ahí toda la información. Y dice, bueno, si nosotros lo pasamos a soportes informáticos, ¿qué garantía tenemos de que esto dure en el tiempo? Y ese es el problema que tenían, ¿eh? Porque claro, las cintas magnéticas con el tiempo se pasan, y entonces es un problema gordo que hay, otro reto tecnológico. Bueno, nada más. Pues muchas gracias a todos. Y me alegro mucho de haber compartido esta hora con vosotros. Hasta luego.
Sí, sí, sí. Hola, hola. Hola, hola, hola.